etc. Bueno. Continuamos entonces donde nos habíamos quedado, en renal. Recuerden que recién habíamos terminado de hablar del flujo sanguíneo renal. No se preocupen que lo vamos a volver a nombrar, porque les tengo que mostrar cómo se calcula, o sea, algunos de estos, de estas definiciones, vamos a ver cómo se calculan, que es lo que por ahí el profe les va a pedir. Así que, ahora sí. Recuerden que ya habíamos visto cuáles eran las funciones de los riñones, pero la principal función que van a tener los riñones es la formación de orina. Recuerden que los riñones forman orina por muchos motivos, porque por esa orina se va a eliminar agua para regular el equilibrio hídrico, se van a eliminar sustancias de desecho que necesitemos eliminar, se van a eliminar electrolitos que no necesitemos en el organismo para regular ese equilibrio, así que es una función muy importante. Entonces, si tenemos que definir qué es la formación de orina, piensen que es cuando hablamos, ¿se acuerdan de respiratorio? ¿Qué es la respiración? Eran 4 pasos, por ejemplo. Bueno, acá es lo mismo. La formación de orina o el proceso de formación de orina es la serie de procesos o eventos que se producen en los riñones y que consta de 4 pasos en este orden: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Entonces, lo que vamos a hacer es definir a los 4, y ahí, igual que hicimos en respiratorio, vamos a empezar a estudiar uno por uno, ¿está? Así que, comencemos primero por la filtración. Vamos a decir que la filtración es el pasaje de plasma desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. En realidad, lo más correcto sería decir hacia el espacio de Bowman, pero no hay problema. Si dice espacio de Bowman o cápsula de Bowman, es lo mismo, ¿tá? En segundo lugar, vamos a tener la reabsorción, que es el pasaje de líquido desde el túbulo renal hacia el capilar peritubular. Ya les voy a hacer un esquemita para recordar a qué se está refiriendo con la definición. Tenemos la secreción, que no deben confundir con excreción, pero para que se acuerden, secreción es lo opuesto a reabsorción, ¿tá? Fíjense que en reabsorción el líquido pasa desde el túbulo hacia el capilar peritubular. En cambio, en la secreción, el líquido pasa desde el capilar peritubular hacia el túbulo renal. Y por último, tenemos la excreción, que la excreción es la salida de la orina que ya se formó del riñón. Entonces, si con un esquema tuviéramos que resumir esto que les estoy diciendo, lo haríamos de la siguiente manera, ¿no? Vamos a esquematizar entonces las 4 definiciones que yo les di, y ahí les quiero contar algunas cuestiones acerca de ciertos solutos que nos van a interesar. Así que, de manera esquemática, estos esquemas los saqué del Gaiton. En el Constanzo está lo mismo, pero al revés, digamos, ya les muestro cómo. Así que vamos a suponer entonces que esta es la cápsula de Bowman, por lo menos una mitad. Después de la cápsula de Bowman siguen los túbulos, ¿no es cierto? Y tenemos la papila renal. Así que esto representa la cápsula de Bowman. Acá tenemos los túbulos renales, no importa qué túbulo es, si es túbulo proximal, asa de Henle, porque todos los túbulos renales van a tener más o menos las mismas funciones. Así que esto es el túbulo renal. Finalmente, si salimos de la nefrona, tenemos la papila renal, ¿no? Eso por un lado. Recuerden que a esta cápsula de Bowman van a ingresar vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Va a ingresar, tenemos la arteriola aferente. La arteriola aferente ingresa, se convierte en capilar glomerular, y luego ese capilar glomerular vuelve a salir de la cápsula de Bowman mediante la arteriola eferente, ¿no? Arteriola aferente y arteriola eferente. Y después, si ustedes recuerdan, teníamos el capilar peritubular, ¿no? Capilar peritubular, que era el que acompañaba a los diferentes túbulos. Fíjense, el capilar peritubular acompaña al túbulo correspondiente. Hace un ratito, si ustedes recuerdan, lo único que hicimos fue ver esto así, ¿se acuerdan? Acá teníamos arteriola que ingresaba, otra que salía, el capilar, y dibujé la cápsula de Bowman completo, nada más. Esa fue la única diferencia, ¿está?
Así que lo único que hice fue dibujarlo de manera diferente. Entonces, ¿cuáles son los 4 procesos que nosotros tenemos que estudiar? El primer proceso que yo les nombré fue la filtración glomerular, que dijimos que es el pasaje del líquido desde, me olvidé de poner acá, capilar glomerular, pasaje de líquido, de plasma, desde el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman, y después recuerden que ahí va a ingresar a los túbulos. Así que este es el primer paso de la formación de orina que yo les nombré, que es la filtración. El segundo paso de la formación de orina les dije que era la reabsorción. ¿Qué era la reabsorción? Era el pasaje del líquido desde el túbulo, o sea, de la luz del túbulo, hacia el capilar peritubular. Así que la reabsorción se va a dirigir en este sentido. Imagínense qué sustancias yo voy a filtrar, como ven acá, pero las necesito en la sangre nuevamente. Por eso las voy a volver a reabsorber. Entonces, cuando ustedes piensen en reabsorción, piensen que es un soluto que está acá en la luz que yo no necesito, como que no lo tendría que haber filtrado, si lo piensan de alguna manera, por eso lo devuelvo nuevamente a la circulación, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles son esos solutos. Si hablamos de secreción, recuerden ustedes que la secreción es lo opuesto a la reabsorción, así que fíjense que va exactamente en sentido opuesto. Si definíamos, recuerden que la secreción era el pasaje de líquido, o también de solutos, es lo mismo, desde el capilar peritubular hacia el túbulo renal. Así que, resultado de filtración, reabsorción y secreción es la orina que va a salir por la papila renal. Así que el resultado de estos 3 procesos que hice en principio es lo que me va a dar la orina que sale por la papila renal. Recuerden que a este cuarto proceso se le llama excreción, que es la salida de la orina formada de los riñones. Así que, si yo quiero resumir estos 4 procesos que les conté, voy a decir que la excreción, es decir, la orina que se va a formar, va a ser igual a lo que se filtró, es decir, a la filtración. Recuerden, si yo filtré algo y le saqué soluto, lo volví a meter a la sangre, es que le estoy restando. A lo que filtré le estoy sacando cosas al túbulo, estoy restando. Así que filtración menos reabsorción. Y después, si lo piensan, si de lo que yo filtré, además le vuelvo a agregar más sustancia al túbulo, fíjense, desde acá, desde el capilar glomerular, pasó una determinada sustancia al túbulo, y encima del capilar peritubular agrego más sustancia a lo que ya había filtrado. Así que es una suma, más secreción. Así que esta no es una fórmula que tienen que calcular, es simplemente para que relacionen con los procesos que estuvimos estudiando. Así que, por lo tanto, la formación de orina va a depender de lo que se filtra, menos lo que se reabsorbe y más lo que se secreta. Ahora, un dato muy importante. Yo les estoy explicando 4 procesos acá, pero la realidad es la siguiente. La realidad es que todos los solutos nunca realizan los 4 procesos. Hay algunos solutos que se filtran, y así como se filtran, se van por la orina, o sea, se excretan. Hay algunos que se filtran, se reabsorben, otros se secretan. Entonces, vamos a ver diferentes situaciones o sustancias que no van a hacer todos los procesos. Pero la conclusión a la cual debemos llegar es, dependiendo de qué procesos realiza esa sustancia, si va a aparecer o no en orina y en qué cantidad. ¿Está? Yo necesito que lo que les voy a contar ahora lo entiendan, no lo memoricen, lo entiendan. ¿Por qué? Porque esto en las próximas clases se va a convertir en un cálculo, que es el de clearance. Ustedes saben que los cálculos de clearance o aclaramiento o depuración el profe siempre toma. Así que ahora les voy a explicar la parte teórica, y cuando pasemos a la parte de cálculos, de clearance o de aclaramiento, van a ver que es lo mismo pero con números. Por eso les digo. Así que vamos a plantear diferentes situaciones. Voy a volver a hacer los mismos esquemitas, entonces ahí lo repasamos. Entonces, de paso repasamos lo que les conté recién. Entonces, vamos a suponer, de vuelta al mismo esquema de hace un rato, y lo vamos a ir contestando juntos. Vamos a suponer que tenemos una sustancia X que hace esto.
¿Qué les parece? ¿Me podrían decir en orden, según lo que estudiamos, qué procesos está realizando esta sustancia en orden? ¿Tá? Fíjense, es de acuerdo a lo que estudiamos hace un rato. ¿Qué procesos está realizando esta sustancia? En el ejemplo que les estoy dando. Si ustedes se fijan, esta sustancia está haciendo dos cosas. Dijimos que esto era la filtración, y así como se filtra, fíjense cómo sale por orina. Así que les recomiendo que esto lo aprendan, no se lo memoricen porque se van a confundir cuando el profe esto lo transforma en una fórmula. Así que esta sustancia que les estoy mostrando se filtra y se excreta. Es decir, así como se filtró, aparece por orina. Entonces, si esta sustancia se filtra y así como se filtra aparece en orina, es decir, se excreta, ahí van a aparecer las preguntas de examen. Entonces, una sustancia que se filtra y se excreta. Opción A, la excreción es igual a la filtración. Opción B, la excreción es mayor a la filtración. Opción C, la excreción es menor a la filtración. Opción D, la excreción es igual a 0. Esa va a ser la pregunta de examen. Entonces, si se memorizan es cuando no les va a salir. Si yo vi, por lo que estudiamos hace un rato, es solo cuestión de acordarse el dibujo. Si yo vi que esta sustancia se filtró y no hizo ninguna otra cosa, recuerden, si se hubiera reabsorbido, yo hubiera, de lo que se filtró, hubiera sacado sustancia del túbulo. Si se hubiera secretado, hubiera agregado más a lo que filtré. Sin embargo, esta sustancia, así como se filtró, sale por orina. Por lo tanto, si se filtró y luego se excretó, voy a decir que lo que aparece en orina, es decir, lo que se excretó, es igual a lo que se filtró. Es decir, la excreción es igual a la filtración. Pregunta de examen, fíjense qué fácil si lo aprenden así. O miren acá la formulita que yo les di. La sustancia solo se excretó y se filtró. ¿Cómo me queda la fórmula? Fíjense que me queda excreción igual a filtración. Más fácil todavía. Ejemplos de sustancia que hagan esto. Tenemos una sola que es la inulina. Así que en un verdadero o falso, la inulina, no insulina, la inulina es la única sustancia que hace esto. Recuerden que la inulina es una sustancia que se inyecta en el organismo, no la producimos nosotros, y también la habíamos visto en primera porque me sirve para calcular el líquido extracelular, perdón, no me salía. Mediante el método de dilución del indicador, me permite calcular el líquido extracelular. ¿Tá? Entonces, así como vamos a ver otras situaciones que tenemos que analizar. ¿Tá? Lo tienen ahí en el pizarrón, pero como les digo, no se lo memoricen porque justamente ahí le van a errar en el examen a las preguntas más fáciles por ahí. Entonces, esperen que... Veamos otras situaciones donde tenemos donde vamos a ver que no se realizan los 4 procesos. ¿Tá? Entonces, fíjense, el ejemplo que les di recién. Fíjense que les mostré esta sustancia que hace este proceso que ven acá, y ahí, así como lo hace, fíjense cómo se elimina por orina. Así que, fíjense que es una sustancia que se filtra y se excreta. ¿Tá? Pasa del capilar glomerular al espacio de goma y luego se elimina por orina. ¿Tá? Así que una sustancia que se filtra y se excreta significa que su excreción, es decir, lo que aparece en orina, va a ser igual a lo que se filtró, porque no quité nada del túbulo ni agregué nada más. ¿Tá? Otro ejemplo que podemos plantear, fíjense, que es una sustancia que hace este proceso y luego hace este proceso. Como pueden ver, no aparece en orina, como ven ahí, porque vemos que no salió nada por la papila renal. Entonces, como podemos observar, esta sustancia se filtra y se reabsorbe. Pero tienen que aclarar, y así lo van a buscar en el choice, si la reabsorción es total o parcial. ¿Por qué? Porque si se reabsorbe totalmente, en un 100%, no va a aparecer en orina. ¿Tá? En cambio, si una parte se reabsorbe y la otra se elimina por orina, sí va a aparecer en orina. Recuerden, ¿por qué quiero que sepan esto? Porque si aparece en orina significa que esa sustancia se aclara o se depura del organismo. Ahí vamos a hacer lo mismo en las próximas clases con el cálculo de clearance. Así que si esto no se lo acuerdan, les va a costar mucho aprender clearance, que es lo más importante. ¿No? Entonces, ejemplos de sustancias que se filtren y se reabsorban totalmente, o sea, en un 100%. Tenemos el caso de la glucosa y el caso de los aminoácidos. ¿tá? Sí o sí, en el túbulo contorneado proximal
100% de glucosa y 100% de aminoácidos es lo que vamos a reabsorber. Por lo tanto, la pregunta de examen puede ser así. Si una sustancia X se filtra y se reabsorbe totalmente, eso significa que, opción A, la excreción es igual a la filtración, opción B, la excreción es menor a la filtración, opción C, la excreción es mayor a la filtración, opción D, la excreción es igual a 0. Excreción, recuerden que es cuando se forma la orina y sale por la papila. Y que diga 0 significa que esa sustancia no aparece en orina. Las preguntas de exámenes también suelen ser al revés. Por ejemplo, una sustancia X tiene una excreción igual a la filtración. Eso significa que, opción A, se filtra y se excreta, opción B, se filtra, se reabsorbe, se secreta y se excreta, opción C, se filtra, se reabsorbe totalmente y no se secreta, opción D, no se filtra y así. ¿Está? Entonces fíjense, o me da esta información en el examen, y yo tengo que contestar esto en un choice, o me da esta información y yo contesto qué proceso realiza esa sustancia. Una de dos. Y ejemplos, obviamente, de sustancias que hagan esos procesos. Vamos con otro ejemplo. Fíjense que tengo una sustancia que hace este proceso, luego hace esto, y luego hace esto. ¿Tá? Según lo que estuvimos estudiando recién, el pasaje desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman era la filtración. Fíjense que de lo que se filtró, una parte vuelve a la sangre, ¿sí? Y otra parte se elimina por orina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta sustancia? Se está filtrando, se está reabsorbiendo parcialmente, a diferencia de esta, ¿ven? Esta sustancia que les nombré hace un rato, que era la glucosa y los aminoácidos, se reabsorbió en un 100%. Me doy cuenta porque no aparece en la orina, ¿ven? Nada se eliminó por la papila renal. En cambio acá, se ve que una parte se reabsorbió y otra parte se eliminó por orina. Ejemplos de sustancias que hagan esto son iones, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y el cloro. ¿Qué cantidad? Depende de las necesidades del organismo. Por ejemplo, imagínense que si una persona comió mucha sal, seguramente va a eliminar mucho sodio por orina. Ahora, si necesita sodio en el organismo, va a excretar poco y lo demás lo va a reabsorber. Entonces, si una sustancia X se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta, pensemos en esto. Esta es la forma de razonarlo. Si esa sustancia yo la filtré, fíjense que después le saqué un poco a ese túbulo, resté. Por lo tanto, lo que aparece en orina va a ser menos de lo que yo filtré. ¿Por qué? Porque le saqué soluto al túbulo y lo devolví a la sangre. Entonces, una sustancia que se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta, significa que lo que aparece en orina es menos de lo que se filtró. Dicho de otra manera, la excreción es menor a la filtración. ¿Ah? ¿Por qué es menor? Porque de lo que se filtró hay una parte que yo devolví otra vez a la sangre y el resto lo eliminé por orina, por eso me da más bajo. Para hacer trampas, para confundirles a ustedes, el profe suele cambiar el orden de los factores. Si pone filtración adelante, recuerden que el signo se pone al revés. Si dije que excreción es menor a filtración, es lo mismo decir que filtración es mayor a excreción. Es lo mismo, ¿está? O si tienen en cuenta la formulita que hice hace un rato, fíjense, yo les dije que una sustancia X, lo que aparece en orina es igual a lo que se filtró menos lo que se reabsorbió. No hubo secreción. Así que una sustancia que se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta, su excreción va a ser igual a lo que se filtró menos lo que devolvía a la sangre, es decir, lo que reabsorbió. Así que son diferentes respuestas para la misma pregunta. Ustedes fíjense cuál coloca el profe en el examen. ¿Ven? Me pregunta esto y yo contesto alguna de estas cuestiones. O al revés, me dice el profe, una sustancia X, su excreción es menor a la filtración. Eso significa que, opción A, se filtra y se excreta. Opción B, se filtra, se reabsorbe totalmente y no se excreta. Opción C, se filtra, se reabsorbe parcialmente y se excreta. Opción D, se filtra, se secreta y se excreta. Fíjense que parece re difícil la pregunta, pero es bastante fácil si se acuerdan esto, no es muy complicado.
¿qué vamos a hacer la próxima clase cuando calculemos clearance? El profe les va a dar un número, les va a decir, una sustancia X tiene un clearance de, invento, ¿no? Tiene un clearance de 300. Eso significa que opción A se filtra, se excreta, opción B se filtra, se reabsorbe, se secreta. Y así, pero con un número que él les va a dar. Eso es lo que les voy a enseñar en base a esto que estudien hoy. Por último, otro ejemplo que podemos ver es de una sustancia que, como pueden ver, se filtra, o sea que pasa desde la sangre a la cápsula de Bowman, pero a lo que ya se filtró, fíjense, desde la sangre del capilar peritubular le agrego más sustancia, o sea, a lo que ya se filtró le sumo más, y por lo tanto, así se va a eliminar por orina. Así que, esta sustancia, como podemos ver, se filtra, se secreta y se excreta. Ejemplos de sustancias en los riñones que hagan esto son los ácidos orgánicos, como por ejemplo el ácido úrico, el sulfato, el fosfato, los cuerpos cetónicos, recuerden que eso significa CC, estoy hablando del acetoacetato y el hidroxibutirato, los protones, el ácido pirúvico, el ácido láctico, el PAH, que ya habrán visto que el profe siempre toma el PAH, que es el ácido para aminohipúrico, y drogas, por ejemplo, aditivos, colorantes, todo esto tenemos que eliminarlos lo más posible del organismo. Entonces, una sustancia X que se filtra, se secreta y se excreta, esto significa que, piensen en lo que les dije, si a lo que se filtró, yo desde la sangre del capilar peritubular le agrego más sustancia, obviamente que en orina va a aparecer más de lo que se filtró. Fíjense entonces, lo que aparece en orina, es decir, la excreción, es mayor a lo que se filtró. ¿Por qué? Y porque hice secreción, agregué más sustancia al túbulo, además de lo que se había filtrado. O lo que es lo mismo, recuerden que si el profe cambia de orden las cosas en el examen, filtración va a ser menor a excreción. ¿Está? O lo que es lo mismo, si analizamos la formulita que les di hace un rato, lo que hizo el paciente es filtración, lo que aparece en orina es igual a lo que el paciente filtró, más lo que se le agregó, no hizo reabsorción, entonces me queda así. Lo que aparece en orina es lo que se filtró, más lo que agregué al túbulo con la secreción. Así que fíjense que es lo mismo. Cualquiera de esas opciones puede aparecer en el examen. Un último ejemplo que no está en el Guyton es este, y ya les comento por qué. Tenemos una sustancia X que no se filtra. Ejemplo de esto es las proteínas. Las proteínas plasmáticas, ya vamos a estudiar, que ya lo saben ustedes seguramente, las proteínas no se filtran. O como dice el profe, en realidad más del 99% de las proteínas no se filtran. Menos del 1%, o sea, prácticamente nada se puede llegar a filtrar, ¿tá? Pero casi el 100% no. Entonces tenemos una sustancia que no se filtra. Por lo tanto, ¿va a aparecer en orina? No, pero porque no se filtró. Entonces, la excreción es igual a 0, o sea, esa sustancia no aparece en orina. Así que tengan en cuenta, ¿por qué una sustancia no aparece en orina? Por dos motivos, o directamente no se filtró, como en el caso de las proteínas, o si se filtró, se reabsorbió totalmente, como en el caso de la glucosa y los aminoácidos. ¿Ah? Ténganlo en cuenta en ese caso. Lo más común es que si se filtró, se haya reabsorbido totalmente. Solo las proteínas, en su mayor parte, no se van a filtrar, y ya vamos a ver es porque no pueden atravesar la barrera de filtración glomerular. ¿Está? Y esto no sé por qué escribí acá en el pizarrón, habré querido poner presión hidrostática de la cápsula de Bowman, pero no va ahí. ¿Tá? Así que esto se ve que estuve rayando el pizarrón mientras tanto. Así que con esto hicimos un resumen de todos los procesos que tenemos que estudiar. Profe, ¿Sí? ¿era que no podía atravesar la barrera de filtración las proteínas por el tamaño? Ok, No, gracias. vamos a ver barrera de filtración, y es por la carga negativa que tiene la membrana basal de la barrera de filtración glomerular. Si logran atravesar esa carga negativa, tenemos la nefrina, que es una proteína que tiene carga negativa en la hendidura de filtración, y si logran atravesar eso, también tenemos a la podocalixina, que es una proteína que está en la membrana plasmática del podocito.
Esos son los tres factores. Todo tiene carga negativa. O sea, resumiendo, hay carga negativa en la barrera de filtración que no deja que se filtren las proteínas. Por una cuestión muy fácil. Las proteínas tienen carga negativa y la membrana basal tiene carga negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Perdón, proteína carga negativa y barrera de filtración carga negativa. ¿Qué va a pasar? Se repelen. Por eso las proteínas no se filtran. 99%, en realidad casi 100%, pero el profe siempre vieron que los porcentajes le gustan, así que menos del 1% se puede llegar a filtrar, estoy diciendo casi nada. Más del 99% no se va a filtrar, ¿no? Por ahora les digo que es por la carga negativa que tiene la barrera de filtración glomerular, ¿no? Pero hay estructuras dentro de esa barrera que el profe quiere saber más específico, ¿no? Por el tamaño, vamos a ver que no se filtran las células, glóbulos rojos, blancos y plaquitos. Eso sí es por tamaño. Proteínas por carga, en realidad que no se van a filtrar. ¿Está? Entonces, como ya resumimos todos los procesos que yo les tengo que enseñar, empecemos por el principio. Comencemos por la filtración glomerular. Como ya dijimos hace un rato, la filtración glomerular es el pasaje de plasma desde el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman. Y vamos de vuelta. Si estoy hablando de un capilar, ¿qué ley se tiene que cumplir para poder regular el pasaje de líquido que hay a través de un capilar? Recuerden que se tiene que cumplir la ley de Starling de la filtración. Es la tercera vez que estamos estudiando la misma ley, pero vamos a volver a repasar. Capaz de cansancio les queda, porque no es muy difícil igual, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley de Starling de la filtración? Recuerden que la ley de Starling me decía que existen fuerzas que permiten la salida de líquido de capilar y fuerzas que permiten la entrada de líquido al capilar. Estas dos fuerzas, este grupo de fuerzas, perdón, se oponen entre sí. Recuerden que esas fuerzas de las que estoy hablando en realidad son presiones y se denominan fuerzas de Starling. Vamos a ver cuáles son las fuerzas de Starling. Como ustedes ya saben, son 4. Así que las vimos en la clase anteriores cuando vimos pulmón, capilar, pulmonar. Bueno, vamos a ver lo mismo ahora, pero con los valores que tenemos que saber para capilar glomerular. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes de capilares? Tienen que saber los valores de capilares sistémicos, los valores de capilares pulmonares, los valores de capilares glomerulares, que vamos a ver ahora, y los valores de capilares peritubulares, que también vamos a ver en renal. 4 grupos de fuerzas de Starling tienen que conocer. Veamos entonces cuáles son estas fuerzas de Starling y van a ver que se cumple siempre lo que veníamos estudiando. Entonces, de vuelta, vamos a suponer que esta es la cápsula de Bowman, ¿ven? Espacio de Bowman, y ahí comienza el túbulo proximal, ¿no es cierto? Y después recordemos que dentro de la cápsula de Bowman tengo el capilar glomerular. Ahora lo dibujé más grande, porque les estoy por mostrar las fuerzas de Starling que vamos a tener en este capilar. Recuerden, el nombre de la fuerza me dice dónde está ubicada. Bueno, hay una primera cuestión. Cambia un poquito el nombre. En vez de presión hidrostática capilar, tenemos que aclarar qué es el capilar glomerular. Entonces, cambia un poquito el nombre. Tenemos presión hidrostática, en vez de poner capilar, ponemos la letra G, que significa capilar glomerular, pero es lo mismo. Otra cosa, recuerden que acá tenemos el espacio de Bowman, que no es exactamente un intersticio. Por eso, no hablamos de intersticio, hablamos de espacio de Bowman. Por lo tanto, presión hidrostática intersticial no es el término que vamos a usar, sino presión hidrostática de Bowman, del espacio de Bowman, de la cápsula de Bowman, es lo mismo. ¿Está? Así que en vez de capilar, pongo glomerular, porque me refiero al capilar glomerular, en vez de intersticial, pongo de Bowman, porque el espacio de Bowman no es un intersticio. ¿Está? Perfecto. Y después, como siempre, las presiones oncóticas o coloidosmóticas. Presión oncótica glomerular y presión oncótica de la cápsula de Bowman. Así que ahí tenemos las 4 fuerzas. Comencemos a repasar. Obviamente, tenemos que saber la definición de presión hidrostática, como cada vez que estudiamos el tema. Recuerden que una presión hidrostática es la fuerza que ejerce el líquido que choca contra la pared del capilar. ¿Qué era lo que se tenían que acordar ustedes cada vez que yo les nombraba la palabra presión hidrostática?
que empujan líquido hacia el otro lado. Así que, si la presión está del lado del capilar, empuja el líquido para pasar hacia el otro lado, es decir, para salir. Si la presión hidrostática está fuera del capilar, empuja el líquido para pasar hacia el otro lado, en este caso para entrar. ¿Tá? Así que, como pueden ver acá, la presión hidrostática glomerular es una fuerza de salida, porque permite la filtración. Recuerden, la palabra filtración no se aplica solo a riñón, se aplica a cualquier capilar. Ustedes acuérdense que la palabra filtración significaba salida de líquido del capilar. Simplemente ahora le ponemos el nombre filtración glomerular, porque es lo que está ocurriendo en un capilar glomerular. Pero acuérdense que la palabra filtración ustedes ya la conocen. ¿Cuál es el valor normal de la presión hidrostática glomerular? Es de 60 milímetros de mercurio. Así que esas son las características. Presión hidrostática glomerular es una fuerza de salida porque permite, está en el mismo sentido que la filtración glomerular. Su valor normal, fíjense que es 60 milímetros de mercurio. La presión hidrostática de Bowman, como pueden ver, se opone a la filtración glomerular, es decir, es una fuerza de entrada. Su valor normal es de 18 milímetros de mercurio y impide o inhibe la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque acá no va a entrar exactamente el líquido al capilar, no va a entrar. Así que decimos que se inhibe el filtrado si la fuerza está en sentido opuesto al filtrado glomerular. Por otro lado, tenemos que estudiar a las presiones oncóticas o coloidosmóticas. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? La definición. ¿Qué era una presión oncótica o coloidosmótica? Ya habíamos dicho varias veces que es la fuerza de atracción que ejercen las proteínas sobre el plasma. Así que pensemos, si las proteínas están del lado de adentro del capilar, arrastran líquido hacia donde ellas están. Si las proteínas están fuera del capilar, arrastran líquido hacia afuera del capilar, hacia donde ellas están. ¿Está? Así que, como podemos ver, la presión oncótica glomerular es una fuerza de entrada, al igual que la hidrostática de Bowman. Su valor normal es de 32 milímetros de mercurio y, por lo tanto, fíjense que está en sentido opuesto a la filtración, así que inhibe o impide la filtración glomerular. Y por último tenemos la presión oncótica o coloidosmótica de la cápsula de Bowman, que como pueden ver es una fuerza de salida, porque permite la filtración. Y acá está el detalle, fíjense su valor. Su valor es 0 milímetros de mercurio. Y ahí el profe les va a preguntar por qué. ¿Por qué la presión oncótica o coloidosmótica de Bowman es 0? Porque hace un ratito dijimos que las proteínas no se filtran, o menos del 1% se filtran. Así que la cantidad de proteínas que yo voy a tener acá en el espacio de Bowman es casi nada. Es despreciable, dice el profe, cuando es casi nada. Entonces, si no tengo proteínas acá en el espacio de Bowman, lógicamente la presión oncótica de Bowman va a ser 0. Así que en síntesis, le van a decir al profe que solo tengo 3 fuerzas. O le pueden hablar de las 4, pero aclararle que esta es 0 y por qué. Así que, repasando, en segunda era cuando vimos pulmón. ¿Cuál de las fuerzas es rara en pulmón? Recuerden que era la presión hidrostática del intersticio, porque es negativa. Así que en vez de ser fuerza de entrada, se comportaba como una de salida. Bueno, acá, ¿cuál es la rara? Esta, que es 0. ¿Por qué? Porque las proteínas no se filtran, o sea, si no pueden salir las proteínas de acá, para acá, no voy a tener presión oncótica en el espacio de Bowman. Perfecto, entonces. La pregunta sería, ¿quién gana? ¿Qué fuerzas predominan? ¿Las de salida o las de entrada? Sería la pregunta. Entonces, recuerden siempre lo que repasamos. Acuérdense que acá las fuerzas de salida son esta y esta vez, que las flechitas van en el mismo sentido. Estoy hablando de la presión hidrostática glomerular y la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Ambas fuerzas, recuerden que van a permitir la filtración glomerular, que es este proceso que estamos estudiando. Por otro lado, vamos a tener 2 fuerzas de entrada.
Recuerden que las fuerzas de entrada son estas dos. Fíjense que la flechita va para el mismo lado. Estoy hablando de la presión hidrostática de Bowman y de la oncótica glomerular, que como pueden ver, inhiben el filtrado glomerular. Así que así dividimos este grupo de fuerzas. ¿Por qué necesito dividirlas así? Porque ahora tengo que sacar, como siempre hemos hecho en cualquier capilar, necesito saber cuál es la presión neta de filtración. Así que recuerden que para sacar la presión neta de filtración hacemos como siempre. Es decir, fuerzas de salida menos, acá no va a entrar, así que vamos para abajo. ¿Cómo sabemos qué fuerza va a predominar? Sacamos la presión neta de filtración, ¿no es cierto? Es decir, fuerzas de salida menos fuerzas de entrada. Recuerden que siempre se hace así, así que si ustedes saben cuáles son las fuerzas de salida y las fuerzas de entrada, lo van a poder calcular. Dijimos, fuerzas de salida. Teníamos la presión hidrostática glomerular, que era 60 milímetros de mercurio, más la oncótica de Bowman, que dijimos que era, no tenemos en realidad, vamos a poner 0 igual para no olvidarnos, que es 0, porque las proteínas no se filtran. Por otro lado, tenemos la hidrostática de Bowman, que dijimos que era 18 milímetros de mercurio, y la oncótica glomerular, que dijimos que era 32 milímetros de mercurio. Así que, fíjense, 60 más 0 me da 60 milímetros de mercurio. Por otro lado, 18 más 32 me da 50 milímetros de mercurio. Obviamente, me doy cuenta que las fuerzas de salida ganaron sin hacer la resta, ¿no es cierto? Pero igual necesito decirle al profe el valor. Así que, perdón. Bueno, no es la calculadora, la uso, pero bueno, es para mostrarle. 60 menos 50 me da 10. Recuerden que si me da un número que no tiene signo adelante, significa que es un número positivo, ¿está? Entonces, en realidad, lo que me dio acá como resultado en la presión neta de filtración es más 10 milímetros de mercurio. Una vez que yo saco este resultado, al mirar el signo me doy cuenta qué fuerzas ganaron. Si el signo me da positivo, significa que ganaron las fuerzas de salida. Es decir, que predomina la filtración glomerular. Que ya sabemos que es así, porque los capilares sirven para hacer filtración glomerular. Pero bueno, me doy cuenta que eso es lo que hacen, ¿está? Si el número me hubiera dado negativo, por ejemplo, menos 10, hubiéramos dicho que ganaron las fuerzas de entrada. Es decir, que no va a haber filtración. ¿Está? En este caso sí hay. Y es que para eso están hechos los glomerulos, los capilares glomerulares. ¿Está? Obviamente podemos llegar a ver que esto se puede alterar. Ahora les voy a mostrar causas de eso, que me pueden llegar a alterar esta presión neta de filtración. Si ustedes se acuerdan en cardio, este es el ejemplo que les di para calcular. Les di 4 fuerzas inventadas, pero no eran inventadas, eran estas, y hicimos el cálculo de la presión neta de filtración. ¿Tá? Fíjense que es en glomérulo donde observamos esto. Ahora, quiero que comparen. El otro día dimos la presión neta de filtración en capilar pulmonar. ¿Qué valor me había dado esa fuerza? Si ustedes se acuerdan, me había dado más 1. Apenas ganaron las fuerzas de salida. ¿Por qué? Porque yo no quiero que salga mucho líquido hacia el intersticio pulmonar. Los pulmones tienen que estar principalmente secos. Ahora, fíjense, comparen con esta fuerza. Me da más 10. ¿Por qué? Bueno, porque los riñones están hechos para eso, para filtrar líquido. Yo quiero que salga mucho líquido, que es lo que vamos a ver ahora. Perfecto. A ver. Aquí. Preguntitas, esperen que apago mi luz. El profe suele preguntar la fuerza de Starling en los orales, sí. Y aparte son números que, si no lo saben, no le va a gustar. Pues son números que siempre se dan. ¿tá? Es como que alguien les pregunte, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Si no lo sabe, bueno, anda nomás. Digamos, sí, son re importantes, sobre todo porque estas fuerzas son las que se van a regular para aumentar o disminuir el filtrado. Y saben que regulación del filtrado
El profe pregunta un montón, ¿está? Sí, sí, siempre se preguntan. Por eso les dije, tienen que saber sí o sí los 4 grupos de capilares que yo les di. Capilares sistémicos, que recuerden que eso no es el valor total, es un promedio, porque cada órgano tiene sus propias fuerzas. Bueno, capilar pulmonar, obviamente, para hablar de edema pulmonar, por ejemplo. Capilar glomerular, estamos viendo ahora. Y finalmente, capilares peritubulares, que también vamos a ver en renal. Fuera de eso no hay otros capilares que haya que estudiar. Perfecto, entonces, a ver. Entonces, como les decía, acá tienen resumido todo lo que estuvimos charlando. Fíjense, la presión hidrostática glomerular es una fuerza de salida, es decir, que permite la filtración, y su valor es de 60 milímetros de mercurio. Después les mostré la presión hidrostática de Bowman. Fíjense que su valor normal es de 18 milímetros de mercurio. Es una fuerza de entrada porque impide la filtración o el filtrado glomerular, que es lo que dice acá. Vimos la presión oncótica o coloidosmótica glomerular, que su valor normal es 32 milímetros de mercurio, y es una fuerza de entrada porque impide la filtración. Y acá está lo que yo les decía. A mí me gustaría que en un oral le expliquen al profe la presión oncótica de Bowman, pero le aclaran que es 0 milímetros de mercurio. O sea, en realidad el capilar glomerular tiene 3 fuerzas nomás, no tiene 4. Pero bueno, explíquenle las 4 y aclárenle que la presión oncótica o coloidosmótica de Bowman es 0, porque las proteínas no se filtran. Y ahí seguramente les va a preguntar por qué. Y le van a hablar de la barrera de filtración glomerular, que ya vamos a charlar. Pero yo les adelanté que justamente es porque la carga negativa de la barrera de filtración repele a las proteínas, y por eso estas proteínas casi no se pueden filtrar. Pero si tuviera algún valor, la presión oncótica de Bowman sería una fuerza de salida, si tuviera algún número, pero bueno, es 0. Si tuviera algún valor, sería una fuerza de salida, es decir, que estimula o produce el filtrado. Acá está el dibujito que hicimos hace un rato, y por las dudas les puse acá las definiciones, las mismas que vimos en cardio, de cada fuerza, que también estuvimos repasando, y acá los 2 grupos de fuerzas cómo las separamos. Después, acá está lo que estuvimos calculando recién, es decir, si yo calculo la presión neta de filtración, me va a permitir predecir lo que va a ocurrir en el capilar. Como vimos, la presión neta de filtración normal que tienen los capilares glomerulares es de más 10 milímetros de mercurio. Es decir, al haberme dado un número positivo, predominan las fuerzas de salida, o sea que me aseguro de que va a haber filtrado. A ver, preguntitas. Priscila dice, a mí me preguntó para regular, le dije tal cual Hermi y le aprobó. Le gusta que dibuje. Sí, al profe le encanta que dibujen. Si tienen algún esquema, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están ahora en el oral presencial y le dice, háblame de la fuerza de Starling. Este dibujo tiene que estar, ¿no? Agarran su hoja y dicen, mire, profe, imagínense que esto es el glomérulo, acá está la cápsula. Bueno, le definen cada fuerza, le van diciendo valor normal, en qué sentido se mueve el líquido. Después le hablan de la presión neta y el profe, yo también hice lo mismo en mi oral, ¿está? Ahora que va a ser presencial, aprovechen, ¿no es cierto? Aprovechen y dibújenle. Yo, por ejemplo, me tocó hablar de músculo liso, de potenciales de acción, entonces le pueden dibujar el potencial y ir explicándole. Eso a él le gusta mucho, le encanta. Bueno, obviamente, vamos a suponer que esto no les pregunte y les diga, bueno, háblame de la regulación del filtrado glomerular. Bueno, resulta ser que en la regulación del filtrado aparecen las fuerzas, así que de todas maneras tienen que hablar de fuerzas de alguna manera. Y si dibujan, mejor. A él le gusta mucho que dibujen o que... Perfecto. Ahora, varias preguntas tenemos que contestar. Ya sabíamos cuánta sangre reciben los riñones. Los voy a volver a recordar, pero hace un rato vimos el flujo sanguíneo renal. Bueno, ya sé cuánta sangre llega al riñón por minuto. Pero recuerden, yo les dije que en el filtrado, o sea, en la filtración glomerular se filtra plasma, no toda la sangre. Entonces, de esa sangre que llega al riñón, ¿cuánto es plasma? Lo primero que tenemos que averiguar. De ese plasma que llega al riñón, entonces, ¿cuánto se va a filtrar? Eso también lo tenemos que averiguar.
Todo eso entonces lo vamos a poder responder con estos términos que yo les voy a contar. Entonces, el que ustedes ya conocen es el que vimos hace un ratito, que fue el flujo sanguíneo renal. Lo vuelvo a escribir porque, fíjense, hoy me interesaba para hablar de irrigación nada más, ¿ven? Acá, para saber cuánta sangre está entrando por la arteria y saliendo por la vena renal. ¿Ah? Ahora, para filtración me interesa volver a recordar el término y de paso les enseño los cálculos que les pueden llegar a tocar en el choice. Algunos de estos han entrado en los choice. Entonces, repasemos nuevamente. ¿Qué es el FSR? Es decir, el flujo sanguíneo renal. Vamos a decir que es el volumen de sangre que pasa por los riñones por minuto. Habíamos dicho, su valor normal es de 1100 a 1250 mililitros por minuto. Es decir, el 22% del gasto cardíaco. O sea, de 5000 mililitros por minuto que bombea el corazón, 1100 a 1250 van a riñón. La pregunta que les hago es, les pongo un ejemplo. Cuando estemos en neuro, para el final, yo les voy a contar que el encéfalo, ¿sí? No, perdón, pensé que alguien había hablado. Entonces, cuando estemos en neuro, les hago una comparación para que ustedes entiendan a dónde quiero ir. Todo el sistema nervioso central, o sea, los hemisferios cerebrales, bulbo, protuberancia, toda la médula espinal, todo el sistema nervioso central recibe 750 a 900 mililitros por minuto de irrigación. Imagínense, estoy hablando de todo esto, toda la columna, son un montón de órganos. Fíjense, hasta 900 reciben. Y los riñones, que son dos cositas así, reciben hasta 1250. Es mucho. Y uno dice, che, ¿por qué un órgano tan chiquitito necesita tanta irrigación? La pregunta que uno se hace es, ¿tanto oxígeno necesitan los riñones? No, no es por eso que los riñones reciben mucha sangre. Si los riñones no sirvieran para filtración, y acá está la parte más interesante, si los riñones no sirvieran para filtrar, solamente necesitarían un 10% de este número para oxigenar el tejido. Entonces, de los 1100 a 1250 mililitros por minuto, para oxigenar el tejido solo necesitan 100 mililitros por minuto. 110, ¿cuánto más? Entonces, ¿y el resto? ¿Por qué tanta irrigación? Y bueno, es porque los riñones están hechos para hacer filtración glomerular, para filtrar esa sangre, para filtrar ese plasma. Así que vuelvo a repetir, toda esta sangre no necesito para oxigenar a los riñones, no. Si solo fuera para oxigenación, utilizaríamos solo 100 mililitros por minuto de flujo sanguíneo renal. El resto es porque el riñón filtra ese plasma. ¿Está? De esto, 100, 110 nada más utilizaríamos para oxígeno. El resto no se usa para oxigenación. ¿No? Así que interesante. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el flujo sanguíneo renal? Y acá está lo más importante. Flujo sanguíneo renal va a ser igual a flujo plasmático renal dividido 1 menos hematocrito. ¿Les suena conocido este tema? La fórmula es parecida a la de volumen sanguíneo, ¿se acuerdan? Volumen sanguíneo o volemia era igual a volumen plasmático dividido 1 menos hematocrito, así se acuerdan. Entonces, sangre es igual a plasma dividido 1 menos hematocrito. ¿No? Flujo sanguíneo renal es igual a flujo plasmático renal dividido 1 menos hematocrito. Ya vamos a ver el flujo plasmático renal, pero les adelanto. Su valor normal es 650 mililitros por minuto. Acá les puse un ejemplo, ¿ven? El hematocrito del paciente, recuerden, no lo tienen que poner en porcentaje, como les dije en primera o en segunda. Se pone en forma de fracción. Si el profe me da un hematocrito del 45%, pongo 0,45. Si el profe me dice, el paciente tiene un hematocrito del 38%, pongo 0,38. Así que fíjense. Hago en la calculadora 650 dividido, y ahí abro paréntesis. 1 menos 0,45, con el ejemplo que les estoy dando, y me da 1181,81 mililitros por minuto, o sea, 1182 si quieren, ¿sabes? O sea, entre 1100 a 1250 mililitros por minuto. ¿No?
Ese es el flujo sanguíneo renal normal. Ahora, si yo quiero... perdón, antes de seguir. Fíjense lo que les puse ahí, les puse ley de Ohm. Según la ley de Ohm también podemos hacer este cálculo. ¿Qué tiene que ver la ley de Ohm con lo que estamos estudiando? Recuerden que la ley de Ohm me hablaba de flujo, o la variación de la ley de Ohm, si quieren, que es la ley de Darcy, me hablaba de flujo sanguíneo. Entonces, les recuerdo nomás, en realidad en el apunte del profe dice, en base a la ley de Ohm se puede sacar así, dice. ¿Ah? Les muestro que ley de Ohm y ley de Darcy están relacionados con lo que la formulita que les voy a mostrar a continuación, solo que en renal no lo aplicamos a todo el cuerpo. Básicamente sería por eso. Así que les recuerdo, ya que estábamos en cardio, y dijimos que la ley de Ohm era flujo de cualquier líquido o cualquier fluido, era igual a variación de presión sobre resistencia. La variación de presión era presión inicial menos presión final dividido la resistencia. Ahí ya pongo las presiones, ¿está? Recuerden que esta era la ley de Ohm. Si hacíamos la variación de la ley de Ohm, teníamos la ley de Darcy, ¿no es cierto? ¿Qué me decía la ley de Darcy? Me decía que flujo sanguíneo, en realidad decía gasto cardíaco, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. Es igual a la presión arterial media menos la presión venosa central dividido la resistencia periférica total, o si quieren ponen resistencia vascular sistémica. ¿Ah? Perfecto. Entonces, si yo quiero, en base o a la ley de Ohm o a la ley de Darcy, puedo usar términos que me sirvan para renal. Entonces, recordemos, yo quiero averiguar ahora flujo sanguíneo renal. Entonces, la presión más alta o la presión inicial, recuerden que en el aparato cardiovascular se medía en la arteria. Bueno, relacionemos eso con riñón. ¿Qué arteria es la que entra al riñón? Entonces, lo que voy a hacer es medir la presión arterial de la arteria renal, la presión de la arteria renal. ¿Está? Por otro lado, vamos a tener, ¿cuál es la vena donde yo puedo medir entonces lo que sería la presión? La que sale del riñón, que sería la presión en la vena renal. Miren que borro acá. Presión entonces en la vena renal. Entonces, en vez de poner arteria aorta, que era el inicio del aparato de los vasos sanguíneos, y venas cava, que era la salida de los vasos, simplemente lo relaciono con riñón. La entrada del riñón es la arteria renal, la salida es la vena renal. Y finalmente, en vez de poner resistencia periférica total o resistencia vascular sistémica, pongo resistencia vascular renal. Solo me interesa riñón. Así que, en base a la ley de Ohm, dice el apunte del profe, o su variación, que es la ley de Darcy, esta es la otra fórmula que tengo de flujo sanguíneo renal. Presión en la arteria renal menos presión en la vena renal. ¿Por qué siempre la arteria va primero? Porque siempre la arteria tiene más presión que la vena. Siempre. Dividido la resistencia vascular renal, que ya vamos a ver que acá vamos a tener que aplicar también lo de la ley de Poisson, es decir, vasoconstricción o vasodilatación renal, que eso es un tema que bastante lo vamos a hablar acá. Así que fíjense, la verdad es que esta fórmula el profe nunca la ha tomado en el examen, pero la pregunta de forma oral. Ustedes le están hablando de flujo sanguíneo renal y le dice, bueno, ¿cómo calcularías el flujo sanguíneo renal? Le explica las dos fórmulas. Cuando le estén hablando de esta relación en con cardio, ven acá, Ohm y Darcy, el profe se va a poner re contento, porque le gusta que ustedes relacionen cardio con renal, bueno, re feliz se va a poner, ¿está? Entonces, esta fórmula, profe, le dicen así, le dicen, el flujo sanguíneo renal es presión en la arteria renal, menos la de la vena renal, dividido la resistencia vascular renal. Esta ley fue creada, este cálculo fue creado a partir de la ley de Ohm o su variación, que es la ley de Darcy. De paso le cuenta por qué esto equivale a esto, pero en riñón, ¿tá? En vez de arteria, aorta, arteria renal, porque quiero hablar solo del riñón. En vez de venas cavas, vena renal. En vez de resistencia periférica total o resistencia vascular sistémica, vena renal. Resistencia vascular renal. Y ahí hablaremos de vasoconstricción y vasodilatación. ¿tá? Así que esto le va a gustar al profe. Perfecto, entonces. Ahora,
como les dije hace un rato, ¿me interesa saber el flujo sanguíneo renal para filtración? En realidad, lo de flujo sanguíneo renal es para saber si el riñón está recibiendo buena irrigación. Porque piensen, si el riñón no está recibiendo buen flujo sanguíneo, obviamente que no va a haber buen filtrado, ¿está? Por ejemplo, ¿se acuerdan del shock? En el shock hipovolémico, vamos a suponer, yo les había dicho que el riñón recibía poco flujo sanguíneo, ahora ya saben que es renal, y obvio que el paciente va a orinar poco. Dijimos que tenía, por ejemplo, liguria o anuria. Claro, porque si al riñón no le llega un buen flujo sanguíneo renal, va a disminuir la filtración, ¿está? Así que por ese motivo vamos a hablar del flujo sanguíneo renal. Ahora, lo que yo les dije hace un ratito, en los riñones se filtra plasma, no sangre. Entonces, me interesaría saber del flujo sanguíneo renal cuánto es plasma en realidad. Bueno, acá está lo que les decía de otra fórmula para calcular el flujo sanguíneo renal. Nunca el profe tomó este cálculo, pero para relacionarlo con cardio está bueno. Entonces, de ese flujo sanguíneo renal que yo les conté, ¿cuánto es plasma? Es lo más importante. Hablamos entonces del FPR, que es el flujo plasmático renal. ¿Qué es el flujo plasmático renal? Lo mismo que el sanguíneo, pero hablemos de plasma. Volumen sanguíneo, yo les dije que era el volumen de sangre que pasa por los riñones por minuto. ¿Me esperan 2 segunditos? Ya. Ahora sí. Bueno. Mejor así no escucharon cómo tosía. Entonces, flujo plasmático renal, digamos que tiene la misma definición que flujo sanguíneo renal, pero hablamos de plasma. Entonces, el flujo plasmático renal es el volumen de plasma que pasa por los riñones por minuto. Recuerden, relacionando con sangre que estudiamos la otra vez, ¿se acuerdan que cuando hablamos de sangre dijimos que de la sangre más o menos el 55% es plasma? Bueno, es lo que vamos a ver acá. De los 1100 a 1200 mililitros por minuto de flujo sanguíneo renal, 650 es plasma, ¿tá? Así que ese es su valor normal. ¿Cómo podemos hacer el cálculo? En base a esto, ¿se acuerdan? Si flujo sanguíneo renal es igual a flujo plasmático renal dividido 1 menos hematocrito, si yo quiero saber flujo plasmático ahora, esto que está dividiendo lo despejo. Lo paso al otro lado del signo igual, multiplicando. Y ahí obtengo la fórmula de flujo plasmático renal, ¿tá? Así que, flujo plasmático renal va a ser igual a flujo sanguíneo renal por 1 menos hematocrito. Imagínense, por ejemplo, 1100, ¿se acuerdan que el flujo sanguíneo renal es 1100 por, y entre paréntesis, 1 menos, no sé, imagínense un hematocrito de 45%, recuerden que no se pone en porcentaje, se pone en fracción, 0,45 por ejemplo. Si me da 605, por ejemplo, si pongo ese cálculo, ¿ven? 1100 por 1 menos 0,45, por poner un ejemplo, me da 605, cercano a los 650 que ven ahí. Obviamente, flujo sanguíneo renal y flujo plasmático renal se van a relacionar, porque piensen, si al riñón le llega poca sangre, o sea, si disminuye el flujo sanguíneo, también va a disminuir plasma, así que si disminuye uno, disminuye el otro. Si por algún motivo al riñón le llega más sangre, es decir, aumenta el flujo sanguíneo renal, lo mismo le va a pasar al plasma, va a aumentar también. Así que, si aumenta uno, aumenta el otro. Y es lo que vamos a ver en un rato, digamos, cuando hablemos de la regulación. A ver, miren que hay un... Franco, apaga tu micrófono. No, mentira. Franco, ¿querías preguntar algo o se te prendió nomás el micrófono? Franco, preséntese a la dirección. No, no hay drama, no hay drama, no hay problema. Se prendió sin querer nomás. Pero la puta... Ah, no, mentira. No hay problema. Cualquier cosa pregunten nomás, ¿saben? Entonces, acá está lo que me interesa. De la cantidad de sangre, bueno, vamos relacionando así, de la cantidad de sangre que llegó al riñón, o sea, del flujo sanguíneo renal, 1100 mililitros por minuto, ¿cuánto de eso era plasma?
650 mililitros por minuto. Y ahora está lo que nos interesa más a nosotros. Yo necesito saber de esa cantidad de plasma que llegó al riñón, ¿cuánto se filtra? Porque como ya les dije, todavía no lo estudiamos, pero yo les dije que plasma nada más se filtra, no toda la sangre. Entonces, de estos 650 mililitros por minuto, fíjense que se va a filtrar 125 nada más. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Depende del libro que lean, tiene 18 nombres, como IFG, que significa índice de filtración glomerular, TFG, que es tasa de filtración glomerular. En el Beckie Taylor aparece como BFG, que es volumen de filtración glomerular, o simplemente le llaman filtrado glomerular. Dependiendo de la pregunta del examen, aparece con todos esos nombres. A mí me gusta llamarle índice de filtración glomerular, pero tasa, volumen, es lo mismo, no se preocupen. Entonces, ¿qué es el índice de filtración glomerular? O tasa o volumen. Vamos a decir que es el volumen de plasma que se filtra en los riñones por minuto. O sea, ya sabemos que ese plasma va a pasar desde el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman. Así que sabemos en qué parte de los riñones incluso se va a filtrar. ¿Cuál es el valor normal? Dijimos que es 125 mililitros por minuto. O sea, el 16 al 20% del flujo plasmático renal. Dicho de otra manera, del 100% de plasma, perdón, del 100% de plasma que llega a los riñones, se filtra el 16 al 20%. O sea, de 650 mililitros por minuto de plasma que pasa por los riñones, 125 es lo que se filtra. Y quizás ustedes van a decir, bueno, sí, está bien, ¿qué me importa? 125, sí, perfecto. Ahora, yo quiero que entiendan qué significa eso en un día, para que ustedes entiendan lo mucho que trabaja el riñón. Un día, yo estaba acá, en mi casa en Santo Tomé, yo ahora estoy en Chaco. Estaba en Santo Tomé, no estaba estudiando oficio, me acuerdo que estaba muy de balde, y digo, el Galton dice, 125 mililitros por minuto es lo mismo que 180 litros por día. Yo dije, ¿será que filtrará tanto los riñones? Sí. Se te ve que estaba muy de balde, me puse a hacer el cálculo a ver si era cierto. ¿Está? Entonces, les muestro para que vean. Yo quiero que entiendan. Por ahí, cuando les digo 125 mililitros por minuto, ustedes van a decir, bueno, sí, está bien, me lo memorizo y ya está. Yo quiero que ustedes que entiendan que los riñones trabajan un montón, filtran muchísimo plasma. Entonces, si en un minuto es 125 mililitros por minuto, o lo que es lo mismo, 0,125 litros por minuto. Vamos a ponerlo en litros. Eso es en un minuto. Si lo multiplican por 60, tienen en una hora lo que filtra. En una hora, el riñón filtra esta cantidad. No importa, les muestro para que entiendan la importancia de lo que les estoy explicando. En un minuto, 0,125 litros, o lo que es lo mismo, 125 litros por minuto. Eso en un minuto. En 60 minutos, ¿cuánto será? ¿Está? O sea, en una hora, 7,5 litros. Eso es en 60 minutos, que es una hora. El día tiene 24 horas. Fíjense. En un día, el riñón filtra 180 litros de plasma. Imagínense si orináramos todo eso. ¿Está? Piensen en esto. De 180 litros, ¿cuánto orinamos nosotros? Nosotros orinamos, más o menos, ¿no? 1,5 litros. Así que fíjense todo el trabajo que tiene que hacer para devolver todo esto nuevamente a la sangre. Entonces, 125 mililitros por minuto, por ahí ustedes a nadie en realidad nos parece un número que hay que estudiar y que, bueno, no importa. ¿Trabajará mucho el riñón? Bueno, en un día se filtran 180 litros de plasma por día, de los cuales solo orinamos 1,5 litros. Así que imagínense cuando estudiamos reabsorción, el trabajo de reabsorción, luego de hacer filtración, se filtraron 180 litros por día. De ahí tendríamos que volver a reabsorber 178,5. Porque solamente vamos a orinar 1,5 litros. O sea, el riñón es un órgano que retrabaja. Por eso, cuando el riñón falla, estamos medio en el horno. ¿Ah? Si el paciente le falla el riñón, se complica. Si no le hacemos diálisis al paciente, se muere enseguida. ¿Está? Así que es un órgano muy importante, aunque a veces siempre pensamos en corazón y cerebro. Bueno, el riñón es muy importante. Por lo menos tener uno es lo importante. ¿Está? Bueno, esto hice un día que estaba de balde, me acuerdo cuando estaba en tercero, me puse a ver si era cierto lo que decía el gaito. Bueno, era cierto.
Entonces, no necesito que se memoricen nada de lo que dije. Me gusta que sepan el por qué es importante saber el número. Entonces, 125 mililitros por minuto es lo mismo que decir 180 litros de plasma por día, de los cuales solo voy a orinar 1,5 litros, que es más o menos lo normal, ¿está? Por eso van a ver que en los libros hay un montón de hojas hablando de regulación del filtrado, porque es re importante. Si yo no regulo bien el filtrado, el paciente podría orinar demasiado y se me va a deshidratar, o podría no orinar nada. Y si no orina nada, todos los desechos se van a acumular en el cuerpo y el paciente va a tener toxicidad en el organismo. Ya vamos a hablar de insuficiencia renal para relacionar esto. Y acá viene lo más importante. Yo les estoy contando que el índice de filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto. La pregunta es, ¿todos los pacientes van a tener el mismo valor de índice? No. Recuerden que esto que yo les estoy contando está ocurriendo en un paciente estándar. O sea, hombre de 30 años, 70 kilogramos y 1,70 m de estatura. Yo tengo 1,55 m, soy mujer, soy más gordita, o sea, no voy a tener el mismo índice de filtración glomerular que el hombre estándar. Entonces, si yo quiero igualar a todos los pacientes, relaciónenlo con cardio. En cardio, si yo quería saber si el volumen sistólico que estaba eyectando el paciente estaba bien, ¿qué sacábamos? La fracción de eyección, para ver si estaba bien en porcentaje. Bueno, si yo quiero saber si el índice de filtración glomerular del paciente está bien para él, tengo que sacar la fracción de filtración. O sea, es lo mismo que el índice, pero en porcentaje. Así que es un dato importante la fracción de filtración. Entonces, ¿qué es la FF, la fracción de filtración? Vamos a decir que es el porcentaje de plasma que se filtra en los riñones por minuto. Fíjense, en vez de volumen, digo porcentaje. Su valor normal es el 16 al 20%, que fíjense que ya les había dicho acá, ¿ven? Ya les había dicho, pero bueno. Entonces, ¿cómo se calcula la fracción de filtración? Vamos a hacer el índice de filtración glomerular dividido el flujo plasmático renal por 100. Recordemos, el índice de filtración glomerular, dijimos hace un rato que es 125 mililitros por minuto, el flujo plasmático renal es 650 mililitros por minuto. Mililitros se cancela con mililitros, minutos se cancela con minutos. Eso me da, fíjense, 0,19. Al multiplicarlo por 100, me da 19,23%. O sea, entre el 16 al 20% es el valor normal. 16 a 20% ¿de qué? Del 100% de flujo plasmático renal, o sea, del 100% de plasma que llega a los riñones, se filtra solamente el 16 al 20%, que eso es la fracción de filtración. El resto, recuerden que va a continuar la irrigación, continúa con el flujo sanguíneo, es decir, sale del glomérulo por la arteriola eferente. Entonces, del 100% de plasma que llega al glomérulo, 20%, supónganse que se filtra, 80% continúa por la sangre. Y sale por la vena renal, por minuto, obviamente. Así que algunos cálculos que tienen que saber, les aclaro algunos cálculos. Porque en la próxima clase, por ejemplo, les voy a mostrar que otra forma, adelanto, otra forma de calcular el flujo plasmático renal es haciendo el clearance de ácido para-aminohipúrico, por ejemplo. Otra forma de sacar el índice de filtración glomerular es haciendo el clearance de inulina o el clearance de creatinina, por ejemplo. Así que bueno, esta es una manera con términos más fáciles y después buscaremos alguna sustancia en el cuerpo como para sacar un cálculo que ya les voy a mostrar y obtener estos mismos resultados. Así que bueno, empecemos con estos cálculos tranqui y después le vamos agregando cosas. Entonces, este gráfico, la verdad que el profe no lo toma, pero hay una pregunta de este gráfico que sí ha preguntado a varios chicos. Entonces, este gráfico que les puse acá está en el apunte del profe, él lo explicó también en clase. Me representa la variación del flujo sanguíneo renal a lo largo de los vasos sanguíneos renales, o sea, a lo largo de la vasculatura renal.
Entonces, fíjense, en la parte horizontal puse los principales vasitos sanguíneos que hemos visto en la irrigación. Fíjense, arteria renal, que por ahí llega la sangre al riñón, arteriola aferente, o sea, me salteé toda la parte de los vasos intermedios, pero no importa. Capilar glomerular, arteriola eferente, capilar peritubular y vena renal. Eso en la parte horizontal. En la parte vertical, fíjense que vemos la presión, cómo va variando la presión del flujo sanguíneo. De 0 a 100, ¿no es cierto? De paso, si quieren, acá pueden relacionarlo con la ley de presión que vimos en cardio. Así que también se cumple acá, como pueden ver, ¿no? Perfecto, entonces. Entonces, fíjense que por la arteria renal va a llegar un flujo sanguíneo renal con 100 milímetros de mercurio de presión. Ven que es casi lo mismo que en aorta, porque la arteria renal es rama de la aorta. Después, fíjense en la arteriola aferente. La arteriola aferente cae bruscamente en la presión. ¿Por qué? Eso es lo que quiere saber el profe. Algo que vamos a ver en un rato es que la arteriola aferente hace vasoconstricción y vasodilatación. Así que al hacer vasoconstricción y vasodilatación, me puede regular el flujo sanguíneo que llega a los capilares. Entonces, la pregunta de examen en realidad fue esta. ¿Cuál es el principal lugar donde se produce, creo que era así, cuál es el lugar más importante donde se produce la mayor variación de presión a lo largo del riñón? La mayor variación de presión, como ven acá en el gráfico, es acá, en la arteriola aferente. Ven que de 100 la presión cae a 60, que es lo que va a ingresar al capilar glomerular, ¿no es cierto? En el capilar glomerular dijimos que la presión hidrostática capilar del glomérulo era 60. Así que, ¿por qué? Es la pregunta. Bueno, ya vamos a ver en un rato que la arteriola aferente hace vasoconstricción y vasodilatación, y de esa manera regula la presión que llega al capilar. Si bajó mucho la presión, piensen que es porque hizo vasoconstricción, lo cual hace que llegue menos sangre al glomérulo y por lo tanto con menor presión. Así que al hacer vasoconstricción y vasodilatación, pasa esto. Otra forma de preguntar lo mismo que tiene el profe, hizo la siguiente pregunta. Entonces vuelvo a repetir, primera pregunta, ¿cuál es el lugar del riñón donde se produce la mayor variación de presión? Como pueden ver, es en la arteriola aferente. De 100 la presión cae a 60, porque la arteriola regula, al regular su diámetro, regula la presión, ¿tá? De la sangre que llega al capilar. Otra pregunta que hizo, que tiene la misma respuesta, es ¿en qué parte del árbol vascular del riñón se ejerce la mayor resistencia? Esa fue la pregunta. La respuesta es la misma, porque recuerden que la resistencia se modifica al hacer vasoconstricción o vasodilatación. Así que la respuesta es la arteriola aferente. En segundo lugar, la eferente. Porque ven, si miran acá en el gráfico, las principales caídas más bruscas de presión son en este punto y en este. Justo son las dos arteriolas las que hacen vasoconstricción y vasodilatación. Así que, principal lugar donde hay mayor resistencia en el árbol vascular renal, la aferente. Después le sigue la eferente, ¿tá? Porque justo vamos a ver qué hacen vasoconstricción y vasodilatación, que eso es lo más importante, ¿tá? A ver, las preguntas, las vuelvo a repetir, eran, ¿cuál es el lugar del árbol vascular donde se produce la mayor variación de presión? Arteriola aferente. Segundo, la eferente. ¿Ah? Otra pregunta, pero con la misma respuesta. ¿Cuál es el lugar del árbol vascular renal donde hay mayor resistencia? Arteriola aferente también. Y se nota porque, recuerden, ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille me dice que si yo modifico el radio, por ejemplo, si hago vasoconstricción o disminución del radio, aumenta la resistencia periférica, en este caso del riñón, lo cual, según la ley de Darcy, disminuye el flujo sanguíneo. Así que, por eso, ven acá cómo cae la presión. Relacionen con cardio, es lo que el profe quiere. No sirve estudiarse los temas por separado, porque les va a pedir. Así que, dos preguntas con la misma respuesta. En realidad están relacionados, porque donde yo regule la resistencia, voy a regular el flujo sanguíneo y también la presión.
En segundo lugar, acá es primero. En segundo lugar, la arteriola eferente. Ven que la presión cae también acá, pero no tanto como en la aferente, ¿no? Así que, preguntotas de examen. Después, la presión hidrostática glomerular se modifica a lo largo del capilar. No se nota mucho, pero ven que no está horizontal. Cuando la sangre entra al capilar glomerular, entra con 60, pero como pueden ver, baja un poquito, capaz a 50. No es necesario que le digan el número al profe. Pregunto entonces, cuando la sangre entra por la arteriola aferente, entra con 60 de presión. ¿Por qué sale con un valor más bajo? ¿Qué le podrían contestar al profe? ¿Por qué la presión hidrostática del glomérulo se modifica a lo largo del recorrido del capilar? Y es por lo que dijimos hace un rato. Recuerden, parte del plasma se filtra. ¿Está bien? Parte del plasma se va a filtrar, así que si una parte se filtró, obvio que la sangre que queda y va a bajar un poquito su presión, apenas, pero va a bajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cae mucho acá la presión en la arteriola aferente? Por la vasoconstricción y la vasodilatación. Vasoconstricción en realidad cae mucho la presión. O vasodilatación, depende de lo que haya que hacer. Lo mismo en la eferente. Estas son las arteriolas que regulan mucho su diámetro y por lo tanto la resistencia. ¿Por qué cae acá la presión en el capilar glomerular? Porque una parte del plasma se filtra y lo que queda, obvio que va a tener más baja presión en el capilar. ¿Tá? Perfecto. Y bueno, como ya saben después, capilar peritubular y vena renal, como ya sabemos, tienen muy bajas presiones. Y como pueden ver también en este gráfico, si quieren relacionar con cardio, se cumple la ley de presión. ¿Qué me decía la ley de presión que vimos en segunda era, en cardio? Que la presión es más alta en arterias, disminuye en capilares y es más baja en venas. Así que, ya que estamos, lo repasamos. De nada, de nada. Así que es un gráfico que parece tranqui, pero las preguntas de examen que han surgido de acá son power. Entonces, como les decía, creo que, si mal no recuerdo, Priscila dijo hace un rato que allá el profe le preguntó regulación del filtrado. Bueno, es lo que tenemos que estudiar ahora. ¿Cómo era la ley? Una de las leyes, vuelvo a repetir, ¿dónde está? Recuerden que en cardio vimos 3 leyes de flujo sanguíneo. La ley de presión, la ley de caudal y la de la velocidad. La ley de presión es la que podemos ver acá, que me dice que la presión disminuye de arterias a venas. O sea, es más alta en arterias, intermedia en capilares y más baja en venas. O sea, se cumple lo que dijimos a nivel sistémico también, ¿ven? Va bajando la presión. ¿Por qué? Es lo que estuvimos charlando. Acá es porque es el principal lugar donde se regula la resistencia. En segundo lugar, en la eferente también se regula la resistencia, pero más en la aferente. Y después acá, ¿por qué cae la presión? Porque una parte del plasma, no por la resistencia, sino porque una parte del plasma se filtra y lo que queda de plasma, obvio que tiene un poquito menos de presión, ¿no? Esas serían las cuestiones. A ver. De nada, de nada. Perfecto. Entonces, fuerza que ya terminamos. ¿Cuáles son los factores que van a modificar el índice de filtración glomerular? O factores determinantes del índice de filtración. Para saber eso, nos tenemos que acordar de la siguiente fórmula, que quizás por ahí no la tengan que usar para calcular. Pero como ven, siempre que yo les enseñé una multiplicación, vimos que ambos factores eran directamente proporcionales a lo que yo quería averiguar. Así que el índice de filtración glomerular, en este caso, va a ser igual al coeficiente de filtración por la presión neta de filtración. La presión neta ya la sabemos, ¿ah? Así que lo voy a volver a repasar acá, pero ya la sabemos, ¿ah? Lo que no sabemos es el coeficiente de filtración. En realidad, en algunos libros, no se ve ahí en la luz, en algunos libros aparece como coeficiente, como le puse yo ahí, coeficiente de filtración. En otros libros aparece como constante de filtración. ¿Por qué en algunos libros aparece como constante de filtración? Porque fisiológicamente no se suele modificar mucho. Solo en situaciones patológicas se modifica un montón. Pero bueno,
El nombre correcto sería coeficiente de filtración. Entonces vamos a definir qué es este KF, este coeficiente de filtración. Vamos a decir que es el volumen de líquido que se moviliza a través del capilar glomerular por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión neta de filtración cada 100 gramos de tejido renal. La verdad que es raro que el profe les pregunte esta definición. ¿Por qué les explico? Porque esta definición aparece en renal y aparece en cardio también. ¿Está? No lo hemos dado en cardio, pero ya les voy a comentar, si fuera en cardio, ¿qué les podría preguntar el profe? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión neta de filtración, ¿cuánto plasma se filtra? Eso es lo que dice ahí, ¿está? Entonces, lo que se descubrió experimentalmente es que el valor normal del coeficiente, según la definición, es este: 4,2 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Es decir, por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión neta de filtración, los riñones filtran 4,2 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio. Esto es en 100 gramos de riñón, como dice ahí, parece que estoy en la carnicería. 100 gramos de tejido renal. Ahora, ustedes van a ir a leer el libro y aparece 12,5. Y van a decir, al final, Hermi me dice que es 4,2, acá dice 12,5. ¿Cuál es el valor correcto? Piensen que este 4,2 que yo digo acá es en 100 gramos de riñón. Acuérdense, los dos riñones, si sumamos su peso, tiene 300 gramos. Así que multipliquen 4,2 por los 300 gramos. Me da, 4,2 por 3. ¿Ah? Porque esto es cada 100 gramos. 3 veces 100 gramos es 3. Así que 4,2 por 3 me da 12,6. Así que, fíjense, 12,5 es el valor en ambos riñones. Ese es el valor más importante que tienen que saber. Así que no se asusten si en un libro dice 4,2 y en el otro dice 12,5. Por la definición, el valor es 4,2 mililitros por minuto por cada milímetro de mercurio que aumente la presión neta de filtración en 100 gramos de tejido renal. Ahora, a mí me interesan los dos riñones. Entre los dos suman 300 gramos, así que el valor que yo quiero que sepan es este: 12,5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Pero les comento igual el porqué. ¿Saben cuál es el problema? Que el coeficiente de filtración no se puede medir directamente, o sea, no hay ningún estudio que yo le pueda hacer al paciente para medir ese número. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? En base a esta fórmula que les mostré arriba, la puedo despejar para obtener la fórmula que yo quiero, como venimos haciendo siempre. Si yo lo que quiero saber es el coeficiente de filtración, la presión neta de filtración, que está acá multiplicando, la voy a pasar al otro lado del signo igual, dividiendo. Así que, por lo tanto, sabiendo esta fórmula de acá arriba, si la despejo voy a obtener esta otra, que me dice que el coeficiente de filtración es igual al índice de filtración glomerular dividido la presión neta de filtración. Fíjense que son números que yo ya sé. ¿De dónde saco la presión neta? Ya les mostré hace un rato, ¿ven? Me dio 10. No es necesario que pongan más 10 en el cálculo. 10 nomás y está bien. Así que fíjense. Hace un ratito les dije que el índice de filtración glomerular era 125 mililitros por minuto, dividido 10 milímetros de mercurio de presión neta. Me da 12,5. ¿Está? De ahí salen los 12,5 que yo les digo. Fíjense, no puedo cancelar ninguna unidad. Por eso tienen que ser mililitros. A mí me quedó una duda. Sí, sí. ¿Por qué hizo por 3 el 4,2? Y porque cada 100 gramos de tejido renal es 4,2. En 300 gramos es 3 veces 100 gramos. Si querés lo podés hacer como regla de 3 simple. Por ejemplo, si en 100 gramos de tejido renal tengo 4,2 mililitros por minuto, en 300 gramos, ¿cuánto será? Y te va a dar lo mismo. ¿Ah? ¿Por qué hice por 3? Porque 3 veces 100, digamos, para hacerlo fácil. No necesito que hagan regla de 3 simple. ¿Ah? Pero si lo hacen, si yo ya sé que en 100 gramos de riñón tenemos 4,2 mililitros por minuto de coeficiente de filtración, ¿cuánto será en 300 gramos? ¿De dónde saqué 300 gramos?
porque ambos riñones pesan 300 gramos, 150 cada uno habíamos dicho. Así que me daría 300 por 4,2 dividido 100, me das 12,6 también. ¿Tá? Así que sí, da lo mismo. Yo para hacerlo más rápido por 3. El número ese por 3 me da en ambos riñones cuánto tengo de coeficiente, que ese cálculo el profe no les va a pedir. Les va a pedir este otro, que es índice de filtración dividido presión neta. ¿Tá? ¿Esa era tu duda? Sí, gracias. De nada, de nada. Perfecto, entonces. Como les dije, algunos libros le llaman constante de filtración, porque fisiológicamente no se afecta. Pero bueno. Ahora, yo le dije la definición, que no se entiende muy bien y todo el show. En realidad, ¿qué me está evaluando este coeficiente de filtración? El coeficiente de filtración me está evaluando dos características que tiene el capilar glomerular, que son el área y la permeabilidad. ¿Cuál es el problema? Si miran el apunte del profe, dice, coeficiente de filtración es igual a A por CH. A significa área, perfecto. CH significa conductividad hidráulica. Es lo mismo que permeabilidad, así que no se asusten cuando estén mirando el apunte del profe, es lo mismo. Entonces, empecemos por el área. ¿Qué es el área? Recuerden que área o sección transversal o superficie es lo mismo. Es como, siempre les digo, es como si yo tomara todos los capilares del riñón y los junto, bien juntito y miro cuánto lugar ocupan. Eso sería el área, ¿está? Es decir, es la superficie que ocupan los capilares glomerulares y se mide en centímetros o en metros cuadrados, ¿no? Depende. Como pueden ver, el área modifica de manera directamente proporcional al coeficiente. Yo les voy a contar en un rato que, por ejemplo, si por alguna enfermedad, porque recuerden que esto fisiológicamente no se suele afectar, es más patológico. Si por alguna enfermedad, por ejemplo, yo les digo que disminuye el área, vamos a poner un ejemplo fácil. A mí me sacan un riñón, porque se lo tengo que donar a un familiar. Tengo que donar un riñón a mi hermano, por ejemplo. Me sacan un riñón. Pierdo la mitad de mis capilares glomerulares. Entonces, esta formulita que yo les mostré no me sirve para hacer cálculos. Si disminuye el área, ¿qué pasa con el coeficiente de filtración? Claro, disminuye por esta fórmula. Y si disminuye el coeficiente, ¿qué pasará con el filtrado? Ah, claro, disminuye por esta otra fórmula. ¿Está? Para eso les va a servir a ustedes para pensar esas cosas. Esperen que acá puse con otro color. Entonces, si por alguna enfermedad, vamos fácil, me sacan un riñón, pierdo la mitad de mi área, así que si disminuye mi área, disminuye mi coeficiente. Si disminuye mi coeficiente, por lo tanto, de manera directamente proporcional, disminuye el filtrado. Así lo vamos a pensar en las situaciones que les quiero comentar a continuación. Por otro lado, en el apunte del profe aparece como CH, el otro factor. Yo le digo permeabilidad, que está bien, pero también si quieren le pueden llamar conductividad hidráulica, eso es CH. ¿Qué es la conductividad hidráulica? Para mí la permeabilidad es la facilidad con la que los líquidos van a atravesar el capilar glomerular. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, si yo les digo que la diabetes, por poner un ejemplo, me afecta, me disminuye la permeabilidad del capilar, entonces ustedes lo van a pensar así, claro. Si disminuye la permeabilidad del capilar, según esta formulita, disminuye el coeficiente. Y por lo tanto, si disminuye el coeficiente, según esta otra fórmula, disminuye el filtrado, por ejemplo. Así lo vamos a pensar. Para eso son estas fórmulas que les estoy mostrando, y esta es la regulación que el profe les pide, ¿no? Y acá es lo más importante. Quiero que miren lo que dije hace un ratito. El capilar glomerular tiene este coeficiente, 4,2 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Acuérdense este número y quiero que comparen con lo que les voy a decir ahora. 4,2 tiene el capilar glomerular. Miren cuánto tienen los capilares sistémicos de cualquier otra parte del cuerpo que no sea riñón. Los capilares sistémicos, miren este número. Acuérdense, el del glomérulo es 4,2, miren acá.
0,015 a 0,16 mililitros por minuto por milímetro de mercurio por cada 100 gramos de tejido. No me salteé un 0 acá, es 0,015 a 0,16. Siendo que el capilar glomerular tiene 4,2. ¿Qué me está indicando esto? Acuérdense lo que evalúa el coeficiente de filtración. Evalúa área y permeabilidad. Fíjense lo bajo que tienen los coeficientes, los capilares que estudiamos en cardio. ¿A qué conclusión llego con esto? Que los capilares sistémicos, o sea, cualquiera que no sea riñón, tienen muy poca área y muy poca permeabilidad comparado con los capilares glomerulares. ¿Por qué? Porque los capilares glomerulares fueron hechos para hacer filtración justamente, son muy permeables, ¿ah? Tienen mucha área. Esto es lo que el profe dice en cardio. Yo les puse acá para que podamos relacionarlos con renal, ¿ah? Cuanto más bajo este número, menor área y menor permeabilidad voy a tener. Cuanto más grande este número, obviamente, más área y permeabilidad. Y por último, acá está, vuelvo para atrás. El índice de filtración depende del coeficiente de filtración, que ya les hablé recién, que a su vez depende del área y la permeabilidad, y la presión neta de filtración, que es este cálculo que ya hicimos acá, o sea, las fuerzas de Starling. Eso es la presión neta de filtración. Así que, por lo tanto, la presión neta de filtración, que evalúa las fuerzas que van a predominar en el capilar, ya dijimos que ganaron las fuerzas de salida, el valor normal me dio más 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuál sería el principal problema en este paciente? El principal problema en una persona es que no filtre bien el plasma. O sea, que por algún motivo disminuya el filtrado. Entonces, en base a esta formulita que yo les di, ¿cuáles son las dos causas de disminución del filtrado? Que me disminuya el coeficiente de filtración, ya les dije que esto es raro porque solo ocurre en patologías, o que me disminuya la presión neta de filtración, o sea, las fuerzas de Starling. Bueno, eso es lo que tenemos que estudiar y lo que obviamente pregunta siempre el profe, ¿tá? Entonces, no vamos a llegar a dar todo hoy, pero bueno, por lo menos en principio. Vamos con lo más fácil. Disminución del coeficiente de filtración. Acá les nombro las causas y no se preocupen. Una por una de las cosas que dice ahí les voy a explicar el por qué, que eso está bueno que lo sepan, ¿no? Entonces, una de las causas de disminución del filtrado es la disminución del coeficiente de filtración. Recuerden que a su vez el coeficiente dependía del área y de la permeabilidad. Entonces, causas de disminución del área, como les dije hace un rato. Piensen en cualquier situación que me destruya capilares glomerulares. Por ejemplo, una resección quirúrgica. Me sacan un riñón, bueno, pierdo la mitad de mi área, la mitad de mis capilares glomerulares para hacer filtración. Un cáncer, ¿ah? Un cáncer renal que me esté destruyendo capilares glomerulares. Una inflamación en el riñón. Recuerden que en un proceso inflamatorio se genera pus, porque se destruye tejido sano. Bueno, al destruirse tejido sano, se destruyen capilares glomerulares. O puede ser un infarto renal, que ya saben que existe. Yo les dije que cualquier órgano que tenga isquemia, es decir, que tenga menos flujo sanguíneo, se puede infartar. O sea, sus células se pueden morir. El único órgano que no se infarta, recuerden que es el hígado, porque tiene doble irrigación, pero los otros cualquiera. El infarto agudo de miocardio, por ejemplo el ACV isquémico es un infarto. Infarto renal, bueno, es este el ejemplo. Puede ser también que otra causa de disminución del coeficiente de filtración sea la disminución de la permeabilidad. Por ejemplo, en la diabetes, que es una causa patológica, y contracción de células mesangiales es una causa fisiológica, pero es rara. Acá dice AIG. AIG significa aparato yuxtaglomerular. Ya les voy a mostrar que las células mesangiales forman parte del aparato yuxtaglomerular junto con las células de la mácula densa y las yuxtaglomerulares, ¿no? Pero ya les comento. Por último, y acá está lo más importante para mí. Causa de disminución del filtrado, en realidad,
fisiológicas o patológicas, la más importante es la disminución de la presión neta de filtración. Y acá es donde tienen que tener cuidado. A ver si está por acá. Acá. Le muestro 2 segunditos esto porque veo que ahí suelen tener problemas. Entonces, quiero que miren 2 segundos esto, que ya lo hemos estudiado hoy, ¿ven? Tenemos acá las fuerzas de Starling. Entonces, la pregunta es, recordemos, la presión neta de filtración del capilar era de más 10 milímetros de mercurio, o sea que hay filtrado. Entonces, lo que me está preguntando ahí es causa de disminución de la presión neta. Entonces, tienen que pensar los 2 tipos de fuerzas de Starling que yo les enseñé. Para que disminuya el filtrado, es lo que les estoy preguntando. ¿Qué tiene que pasar con estas fuerzas, las de salida? Fíjense que están en la misma dirección, ¿ven? Entonces, si están en la misma dirección, significa que para que no haya filtrado, estas tienen que estar disminuidas, ¿no es cierto? Porque van en la misma dirección del filtrado. Entonces, ¿qué tiene que pasar con las fuerzas de salida para que disminuya el filtrado? Tienen que estar disminuidas. Y eso me va a disminuir la presión neta de filtración. Ahora, la presión oncótica glomerular es una fuerza de entrada. Fíjense, para que disminuya el filtrado, ¿qué tiene que pasar con esta fuerza que es de entrada? Y tiene que aumentar, porque al aumentar se opone al filtrado. ¿Está? Entonces, siempre que ustedes lean en el examen presión neta de filtración baja, no significa que todas las fuerzas de Starling tienen que estar bajas, no. Y piensen cuáles tienen que estar bajas. Tienen que estar bajas las de salida, porque como ven, tienen la misma dirección del filtrado, así que si bajan esta, va a haber menos filtrado, o tienen que estar aumentadas las de entrada, que es esta, porque al estar aumentada, esta o esta, por ejemplo, al estar aumentada se oponen a que haya filtrado. Y eso es lo más importante a la hora de responder en el examen. Entonces, presión neta de filtración baja significa disminución de las fuerzas de salida. La única fuerza de salida que tenemos, recuerden que es la hidrostática glomerular, porque la oncótica de Bowman dijimos que era 0, ya que las proteínas no se filtran. Si tuvieran que elegir, esta es la más importante para el profe. ¿Ah? Si tuvieran que elegir, disminución de la presión hidrostática glomerular es la más importante. ¿Por qué? Fíjense en las causas. Disminución de la presión arterial. Disminución de la volemia. Vasoconstricción de la arteriola aferente, por favor tengan cuidado. Vasodilatación de la arteriola eferente. Ya, por eso les digo, les nombro todas las causas y mañana una por una, ¿por qué? Que es lo que quiere saber el profe. Vasoconstricción de la aferente. Vasodilatación de la eferente. Por una letra le erramos a la pregunta de examen a veces, porque no es la misma arteriola. ¿Ah? Vasoconstricción de la aferente, vasodilatación de la eferente. Y por otro lado tenemos como causa aumento de las fuerzas de entrada. Acá teníamos 2 fuerzas de entrada, que eran aumento de la oncótica glomerular, y esto ocurre por aumento de las proteínas plasmáticas. ¿Por qué podrían aumentar proteínas plasmáticas en el organismo? Por aumento de la síntesis proteica. Ya vimos en cardio que el mieloma múltiple es un tumor que produce muchas proteínas que son inmunoglobulinas. O puede ser que parece que las proteínas están altas. Y eso se observa en una deshidratación, por ejemplo, en donde el plasma está más concentrado, perdón, la sangre está más concentrada. Y por último tenemos el aumento de la presión hidrostática de Bowman. Y acá está lo más interesante por ahí de estudiar, que esto ocurre cuando tenemos cálculos renales, o sea, una litiasis renal. Así que todo esto que les nombré acá, uno por uno, yo les tengo que contar el porqué, porque eso le van a hablar al profe cuando él les pida. ¿Tá? Después, al hablar de regulación de la filtración, vamos a hablar de la vasoconstricción y la vasodilatación de estas arteriolas, que también es como una pregunta importante de examen. ¿Tá? A ver, preguntitas. Dice, a ver, esperen que no encuentro, acá.
Dice Thais, Hermi, para estar baja la presión neta de filtración, tienen que estar bajas las 3 presiones. No, tienen que estar disminuidas las de salida, porque son las que favorecen la filtración, o tienen que estar aumentadas las de entrada, porque se oponen a la filtración. Así que, pensarlo, digamos, de esta manera. Si yo quiero que haya filtrado, tiene que aumentar las presiones que provocan la salida de ese plasma, o sea, las fuerzas de salida. Si yo quiero que no haya filtrado, tienen que aumentar las de entrada. Entonces, causas de disminución del filtrado, que las fuerzas que favorecen el filtrado no estén altas, o sea, disminución de la presión hidrostática glomerular y de la presión oncótica de Bowman, pero igual sabemos que esa no existe, así que bueno. Por otro lado, tenemos aumento de las de entrada. ¿Por qué aumento de las de entrada? Porque al estar aumentadas se oponen al filtrado, se oponen a la salida del líquido, ¿está? Entonces, como vimos hace un ratito acá, recordemos que las fuerzas de salida favorecían el filtrado. Entonces, ¿qué pasa si estas fuerzas están bajas? No va a haber filtrado, ¿ven? ¿Por qué? Porque estaban en la misma dirección que el filtrado. Al bajar estas dos, no va a haber el filtrado que ocurría en esta dirección. Por otro lado, fuerzas de entrada teníamos estas dos. Si miramos las flechas, se oponen a la salida del líquido. Entonces, ¿qué tendría que pasar con estas fuerzas para que no ocurra esto? Y tendrían que aumentar, porque al aumentar se oponen a que salga el líquido, ¿está? Entonces, respondiendo a tu pregunta, causa de disminución de filtrado es disminución de la presión neta de filtración. ¿Y cómo logro eso? Disminuyendo estas dos fuerzas de salida o aumentando estas dos fuerzas de entrada. Cuando estén dudando, porque sé que es una pregunta que uno duda bastante al responder, hagan este dibujito en el examen y digan, bueno, estas fuerzas, por ejemplo acá, vamos a suponer que están dudando, ¿qué tendrían que pasar con estas? Las miran acá y dicen, bueno, si yo ya sé que estas fuerzas se oponen al filtrado, ¿cómo tendrían que estar estas dos para que no haya esto, para que no haya filtrado? Claro, tendrían que aumentar, porque al aumentar la entrada, disminuye la salida. Vamos al revés. Estas dos fuerzas que tengo acá, bueno, yo ya sé que son de salida, perfecto. ¿Cómo tendrían que estar para que no pase esto? Claro, tendría que estar disminuida la salida y por eso no va a haber salida del líquido. ¿Tá? Les digo porque yo hacía esto en el examen, en el parcialito y en la era de fisión. Si algunas no van a poder, pero si pudieran mirar mis hojas de parcialitos y de eras, al costado de la hoja estaba todo rayado, porque yo escribía para acordarme lo que había estudiado y después respondía a la grilla, obviamente. Así que estos dibujos los hacía siempre en Renal. A ver. Una preguntita entonces que me hace Thais. Bueno, entonces, primer pregunta que me hizo. Para bajar la presión neta de filtración, ¿tienen que estar bajas las 3 presiones? Respondiendo a esa pregunta sería no. Tienen que estar disminuidas la presión de salida o aumentadas las de entrada. Otra preguntita que me hace es, ¿las 3 juntas se tienen que modificar para bajar la presión neta de filtración? Eso lo podemos responder también como no. O sea, o puede estar aumentada la hidrostática glomerular, o puede estar disminuida la oncótica glomerular, o puede estar disminuida la hidrostática de Bowman. Cada una, dependiendo de lo que tenga el paciente, con que una de ellas se afecte, me va a afectar el filtrado. El profe considera que la más importante que se afecta para bajarme el filtrado es la hidrostática glomerular. Esa es la más importante para el profe. ¿Está? No hay problema. Mejor que lo preguntes ahora, porque viste que después cuando uno se pone a estudiar, sí, es un tema medio complicado, así que no se preocupen, pregunten lo que quieran. Entonces, fíjense, de todas las causas que yo les dije, Thais preguntó, ¿todas juntas tienen que bajar para que me disminuya el filtrado? No es necesario. Fíjense, si el paciente está hipotenso, por ejemplo, o tiene poca volemia, y va a disminuir solo la hidrostática glomerular, las otras capaz que no. Igual me disminuye el filtrado. Por ejemplo, si el paciente tiene deshidratación, me aumenta la oncótica glomerular solamente y me disminuye el filtrado. Si el paciente tiene cálculos renales, me aumenta la hidrostática de Bowman y me baja el filtrado. ¿Tá? O pueden ser todas juntas también, pero con que una de ellas se afecte, me disminuye el filtrado. ¿Está? Perfecto, entonces.
De todas maneras, no se preocupen, acá está la lista de cosas que les tengo que explicar. Así que la clase de mañana vamos a empezar charlando todas estas situaciones, a ver cómo le explico al profe esas enfermedades, ¿está? Así que nos vemos mañana y continuamos dando renal, ¿está? Chaucito.